Voy a darle la bienvenida a María José Lubertino, abogada política y ¿Cómo estás? presidenta de la Asociación por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, María José? Muy bien. Bueno, bienvenida, bienvenidos. Bueno, y se picó con Mauricio Macri. Lilita Carrió hoy dijo que el expresidente, líder del PRO, propone un ajuste brutal. ¿Por qué? Porque nació rico. Y un par de cosas más. Vamos a compartir las declaraciones hoy de Lilita Carrió en contra de Macri. Me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué? Porque va a caer toda la clase media argentina. Saber, el que no vivió y no fue de clase media no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico. Y yo era rico, eran mis abuelos. Yo nací, yo trabajo a los 17 años. Entonces, sostener a todos los que nos consideramos clase media, aunque muchos sean pobres hoy, yo creo que el 80% del país se siente de clase media. Bueno, yo estoy en contra de esa falta de... Yo creo en un orden, pero no una represión. Bien, Lilita Carrió acerca de Mauricio Macri y María José. Bueno, acá hay también una crítica a una cuestión de gestión política y también a una cuestión de clase, quizá. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que se haga este comentario ahora, cuando durante tanto tiempo se apoyó al gobierno de Macri. O sea, Carrió fue un puntal del gobierno de Macri, donde se produjeron realmente diferencias que profundizaron eso que ella dice ahora que quiere contener. Y la otra cosa es que me parece que, más allá de cuál sea la disputa interna dentro de Juntos por el Cambio, lo que nos están planteando es ese modelo que Lilita Carrió dice que no quiere que se profundice, porque Patricia Bullrich significa eso, y la experiencia que tuvimos con Larreta en la ciudad de Buenos Aires es que el modelo de negocios que instaló Macri en la ciudad se profundizó geométricamente con Larreta. Lo vimos y lo vemos hoy con el extractivismo urbano, las situaciones que se van planteando en la ciudad que han profundizado y agravado muchísimo la situación de la mayoría de los barrios, donde se hace invivible la ciudad, que está... Una clase media empobrecida. No, pero no es... A ver, el empobrecimiento de la clase media es algo que no solamente tiene que ver con el gobierno de la ciudad, eso tiene que ver con los parámetros nacionales, y la inflación es la que impacta empobreciendo a las clases medias y a los sectores que, siendo trabajadores, aunque sean trabajadores formales, están bajo la línea de pobreza. Lo que quiero decir es que no veo horizonte alternativo en una elección de Milei o de Patricia Bullrich o de Larreta como adalides de un cambio que va a mejorar o profundizar una situación actual. Me parece que ya tenemos la experiencia de lo que pasó con Macri en el gobierno, y el peor de los candidatos del Frente de Todos seguramente por lo menos no va a agudizar la situación que tenemos hoy planteada. Me Federico parece Escuchamos a los políticos pelearse, subidos a la cancha, al ring. El común de la gente está pensando en si puede pagar el boleto colectivo, si cómo hace para, no sé, seguir hasta el 15 sin quedarse sin guita. Uno a veces piensa que o están en otra sintonía o lo que realmente no se discute termina siendo el modelo o proyecto de país, ¿no? Porque en muchos de los casos, escuchar a Carrió cuando hace algunos años dijo mi límite es Macri, ¿no? Y después termina con Macri. Bueno, pero la vida circular, fiscal. Diego, ahora volvió a ser el límite. Claro, lo que pasa es que, digamos, en consonancia con eso, mi pregunta va hacia pensar que los políticos todavía no se dan cuenta que esto no le llena la heladera a nadie. a nadie. Bueno, justamente antes de entrar estábamos hablando con Federico de estos temas, y que son pocos los espacios en televisión. Uno de ellos es acá venir a IP a conversar, porque se puede conversar un poquito más fuera de la coyuntura y de la grieta, ¿no? Entonces, lo primero en lo que estamos totalmente de acuerdo es que tenemos que construir una etapa de la Argentina donde se puedan discutir algunas políticas de Estado y restablecer alguna institucionalidad. Decíamos, bueno, no hay Defensoría del Pueblo de la Nación desde hace no sé cuántos años, no se pudo llegar a un acuerdo parlamentario. Más de 13 años. Bueno, por eso, me parece que algunas cuestiones de recuperar institucionalidad son necesarias.
todos decimos hace falta una reforma judicial, pero después se arma un tole-tole cada vez que hay algún proyecto de ley que los unos y los otros se ponen en disputa y en tensión. Me parece que las políticas de Estado que tienen que ver con sacar a la gente de la pobreza y ponernos a generar un modelo productivo de cara al futuro, tienen que ser acuerdos básicos, o sea, ¿por qué necesitamos determinadas inversiones? ¿Por qué necesitamos que haya una perspectiva ambiental o ecologista y que no estén pensando algunos grupos como Vaca Muerta y el tema del litio como algo que va a terminar siendo el botín de otras, no de otras gestiones, el botín de países o de empresas internacionales en lugar de tener una producción local, tener un desarrollo local, el federalismo. Me parece que hay 3 o 4 tópicos que en ese sentido, cuando la vicepresidenta dice primero acordemos la agenda y después discutamos los candidatos, yo creo que eso hay que hacerlo extensivo no solo al Frente de Todos, sino también pensar en términos nacionales. Yo sé que en un año electoral es muy difícil llegar a consensos y políticas de Estado, pero hay que pensar en los candidatos que vamos a definir para que contribuyan en esa dirección. Y justamente, María José, respecto de la definición de los candidatos, mañana, si bien no se definen, es un día crucial porque se presentan las alianzas. Y está la discusión previa, digamos, que tiene que ver con los legisladores y con los pisos en los porcentajes que saque cada candidato del espacio para acceder a los legisladores. Y ahí es donde se está pudriendo absolutamente todo y de hecho hay posibilidades que tras la presentación haya solicitud de impugnación, se judicialice dentro del propio frente la presentación en el día de mañana. Yo hace muchos años que vengo planteando que más allá del sistema DONT hay que abrir el espacio, hay que bajar los pisos y hay que generar una proporcionalidad que permita que todo el mundo participe. Creo que... Explicamos un poco qué pasa, María José, porque el sistema y todo eso es posible que... Cuando hay una alianza electoral, hay distintos partidos que integran esa alianza. Partidos más grandes, partidos más chicos. El Frente tiene entre 12 y 16 partidos aproximadamente. Entonces, es muy importante que los pequeños partidos... que representamos una diversidad de cosas, más allá del PJ y sobre todo incluso dentro del PJ va a haber distintos alineamientos. Entonces, me parece que lo más interesante es bajar los pisos y generar una participación que permita que todos tengan algún grado de representación. ¿De cuánto es ahora? Del 20, ¿no? Ahora es un disparate. Eso es decimonónico. Tener un piso del 20 es decimonónico porque el que gana, gana todo. Claro. Y a veces... Pero hay una intención, María José, de elevarlo al 40%. Bueno. Esto es, si no llegas al 40%, no podés meter candidatos. Dos, sí. Exactamente. Eso y también es, que en las listas la primera minoría pueda meter un legislador a partir del 10º tras los primeros 10 del ganador. Se hegemoniza, digamos, y las minorías la dicen, yo no tengo representatividad, ¿para qué me van a dar un pasos si voy a poder meter? Si llego a un 40%, medio concejal. Claro, el dedo gordo del pie de un concejal en el puesto número 11. Eso es un sistema completamente antidemocrático. Y están, si esa es la discusión, están empeorando lo que existe. Yo creo que en ese sentido bajar los pisos y generar proporcionalidad permite que se escuchen todas las voces. En un espacio con semejante cantidad de partidos políticos, con semejante diversidad y amplitud de criterios, me parece que lo mejor es poder tener la representación de todos. Eso me parece lo ideal para el ámbito nacional y para las PASO y para el interior de las fuerzas políticas. ¿Y qué te dicen, María José, cuando planteas eso adentro de la alianza? No, bueno, eso lo planteamos muchos de nosotros. Lo que pasa es que quienes tomen las decisiones, en definitiva, son los que tienen la lapicera y en ese sentido las lapiceras son pocas. Infran la tiene ahora. Bueno, más allá de Infran, ¿Cuántas lapiceras hay? No, yo creo que hay 3 lapiceras. 3 lapiceritas. Hay 3 lapiceras. Una verde, una azul, una roja. Sí. Sí, las Vic. Sí. Son las Vic. Son las Vic que ahora están de varios colores. Pero me parece que yo presenté como decenas de amparos
para tratar de evitar la venta de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires, para tratar de frenar el negocio del Paseo del Bajo, entre otros, sin demasiado éxito, porque la justicia federal, porque esos eran temas que se discutían en la justicia federal, nos ha cerrado las puertas, y la justicia de la ciudad ni que hablar, con la actual composición. Pero me parece que esas batallas hoy se están dando de abajo para arriba con los vecinos que se van organizando en cada barrio. Y vuelvo un poco a tu pregunta, ¿no? Más que los partidos políticos, se van generando como espacios de participación ciudadana que van dando batalla y demostrando que las políticas públicas no están respondiendo a las expectativas de la gente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese proceso que en algún momento fueron las asambleas, etcétera, hoy vuelve a vivir con otro formato que resulta difícil de contar, porque esto no aparece en los medios de comunicación, no aparece en los diarios, pero yo creo que hay una participación ciudadana. Pero el ciudadano lo palpita de todas formas. Bueno, hay una participación ciudadana en eso cada vez más consciente de que no se puede vivir en una ciudad donde no vamos a tener más sol, donde los cables aéreos nos van a tapar si los legisladores no se dignan a pedir el soterramiento, donde el ruido en la ciudad es algo invivible. Entonces, aparte, en la pandemia se vio la gente que no tiene un patio, una terraza, que vive en un departamento reducido con mucha gente. Necesitamos que la ciudad vuelva a pensar la infraestructura de educación, de salud y sobre todo los espacios verdes y públicos. Y lo más acuciante me parece es el tema de la vivienda. Hoy la gente, el que quiere vivir en la ciudad de Buenos Aires, paga en dólares, por ejemplo. Quiero decir esto, ahí hay una falacia total, porque nos dicen que todo lo que se está construyendo tiene que ver con dar vivienda. Es mentira, porque 25% de las habitaciones en la ciudad, de los edificios de la ciudad, están vacíos. Entonces, hay una falta de correspondencia entre lo que se construye. Se está construyendo para la especulación inmobiliaria y no se está construyendo para la vivienda digna. Se está construyendo para los Airbnb y no se está construyendo para... Lo hablábamos con Gervasio Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, justamente la crisis habitacional que hay, no por falta de vivienda, sino por políticas. Pero eso también de es decisiones políticas de cómo se regula esta situación en Y también es una de las causas por la que más los vecinos se juntan en sus barrios y trascienden la grieta para justamente luchar contra las nuevas zonificaciones. Igual los legisladores no hicieron nada para que los bancos tuvieran créditos hipotecarios, para que los ciudadanos pudieran acceder a una vivienda. Digo, culpas repartidas. Un crédito en la ciudad de Buenos Aires, en el Banco Ciudad, para adquirir una vivienda es inviable. Es inviable. Te digo, a ver, yo soy una persona pudiente, soy una persona que tiene sus recursos. ¿Vas a tratar de sacar un crédito? Es imposible hasta para una persona que tiene un salario digno, un sueldo digno. Igual de imposible que alquilar prácticamente, con todos los requisitos que tiene. No, y alquilar estamos en problemas y yo creo que eso en la ciudad de Buenos Aires es injustificado que una persona no pueda alquilar teniendo la cantidad de inmuebles que están desocupados. ¿Me dejás decir algo? Sí, adelante. Que me preocupa. Bueno, lo de Jorge... Estás preocupada, pero tranquila, tomate un vaso de agua, respirá. Los domicilios para los políticos. Queda un rato de programa todavía. Que se logra ajustar, ¿no? Con todo respeto por mi amigo Storani de Provincia de Buenos Aires, viviéndolo y palpitándolo desde la ciudad. A mí me llamó mucho la atención y yo tenía mucho diálogo y altas expectativas con el bloque de Lustó en la ciudad de Buenos Aires, que en la legislatura votaran y se diferenciaran en algunas ¿Cómo votaba cosas. el PJ, el Lubertino? No, yo te estoy hablando de las pero ¿cómo votaba? Porque lo acaba de decir ella, es decir, no votaban muy diferente. Lustó del último tiempo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. El grupo de Lustó votó igual que Larreta, por ejemplo, los negocios de la Costanera, o sea, se privatizó la Costanera, hicimos una iniciativa popular, juntamos 53.000 firmas, no nos dejaron recuperar ese espacio verde y público. O sea, eso a mí me dolió muchísimo porque yo creía en esta cosa que estamos diciendo del diálogo, de la posibilidad de acordar algunas cosas transversalmente, que si él
efectivamente se quería diferenciar, yo lo voté en el balotaje histórico, hice campaña para que ganara Lustó y no Larreta, entonces lo puedo decir con autoridad moral porque estas cosas las dije públicamente. Entonces digo, después, cuando votaron juntos porque él quería seguir dentro de la fuerza política, eso realmente me llamó la atención. Y le dieron la embajada de Estados Unidos, ¿no? También. Bueno, pero eso fue en otro momento. Lo que estoy diciendo en la legislatura. Hoy para nosotros es un muy buen candidato. Eso no me gustó. Y me parece que, para ser sinceros, si queremos recuperar el tema del ambiente en la Ciudad de Buenos Aires, esos votos, a veces, y vos lo sabés muy bien, y yo también, hay que saber estar dentro de un bloque y poder dar las discusiones para revertir eso o tener alguna abstención o algún tipo de voto distinto del propio bloque, cuando esas cosas son cuestiones que son importantes y que hacen a la vida real de las personas, ¿no? María José, recién cuando mencioné a Luis Espert, la última incorporación de la ultraderecha a Juntos por el Cambio, dijiste, son lo mismo, Espert y Milei. A ver, yo coincido totalmente con el análisis que hace Federico de Milei y de las causas de su aparición, pero en el mismo sentido te diría que hay cuestiones de Bullrich, de Patricia Bullrich, y cuestiones de Espert que están emparentadas con los mismos planteos que hace Milei, o sea, esta idea de dinamitarlo todo, esta idea de la dolarización. Me parece que hay varios que están dentro del espacio de Juntos por el Cambio que también están en esa misma sintonía o al menos pretenden competir con él. Y la otra cosa que yo quería acotar de esto que estábamos hablando es que yo creo que la ventaja o la virtud de separar las elecciones provinciales de las nacionales es que permite discutir la gestión local. Lamentablemente, en la Ciudad de Buenos Aires, donde no todos los capitalinos somos unitarios, sino que también hay federalistas en la Ciudad de Buenos Aires, que lo hemos tratado de plantear en nuestra propia Constitución, el hecho de hacer la elección unida el mismo día que la elección nacional nos perjudica porque nos empantana la discusión de lo mal que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y no nos permite discutir las cuestiones locales. Pero yo creo que lo que se votó en estas elecciones es la buena o mala gestión de los gobernadores. Entonces, Tucumán se ratifica una gestión, Mendoza se ratifica una gestión, porque uno va a esa provincia y ve que las cosas funcionan bien y que la gente está contenta con ese gobernador y con esa gestión. Entonces, y acá en la provincia de Buenos Aires, María José, las PASO están atadas por ley a las elecciones provinciales, las nacionales no. ¿A vos qué te parece que va a pasar? Bueno, yo creo que la gestión de Kicillof en la provincia es muy buena. Me entusiasma también la candidatura de Victoria Tolosa Paz y la de Kicillof porque creo que nadie está... ¿Te gustaría un Tolosa en la provincia y Axel? No, yo creo que Axel es el ganador natural en la provincia de Buenos Aires, pero me interesa que haya candidatas mujeres y que eso pueda ser una fórmula. Por ejemplo, yo pienso que hay cosas que se pueden dialogar y conversar y me parece que además están todos para contribuir en la provincia de Buenos Aires para que siga el Frente de Todos adelante. Pero me parece que hay cosas que hay que ratificar y hay cosas que hay que mejorar y cambiar. Pero digo, yo lo que veo, recorriendo todo el país con nuestro trabajo en la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es que se han hecho muchas obras públicas, se ha construido mucha infraestructura, se han construido, no sé, jardines, espacios de infancia, que eso también tiene que ver con cómo el gobierno nacional invirtió, a pesar del COVID, a pesar de los años que tuvimos toda esta situación tan dramática, pero que se ven en obras. Entonces eso también acompaña gestiones de gobierno y eso se hizo y me parece que en ese sentido la gestión de Catopodis ha sido muy buena porque han hecho gestión y han invertido en las provincias más allá de cuál fuera el signo político de quien estaba al frente. Tenemos un hombre completamente en boga porque justamente la serie Diciembre de 2001 abre con la renuncia de Federico Storani al gobierno de De la Rúa. Te compartimos este fragmento.
Estas medidas no son realistas, Fernando. Sí lo son. No, son duras y nada más. Nos ponen de culo a la gente más y más. ¿Sabes qué? Me voy. Pero por favor, Freddy. Vos sos una persona importante del gobierno. Yo no te voy a andar diciendo a quién elegís y a quién dejás de elegir. Pero nosotros siempre gobernamos buscando consenso. ¿Pero qué me venís con consenso después de 10 años de Menem? ¿Me lo decís de verdad? Nos tenemos que hacer cargo del despelote que nos dejaron. ¿Y por eso lo elegiste Machinea? ¿Era eso lo que querías? ¿Perder tiempo? Bueno, las cosas cambian muy rápidamente. López Murphy es mi límite. No, corrijo. No es personal. Es político. Es por lo que leí. Va a pulverizar el presupuesto universitario. Tengo mucho miedo que dentro de muy poco tiempo andemos lamentando estas medidas y estas políticas. Yo quiero decir algo porque en esos mismos días fue cuando yo renuncio al radicalismo y me voy junto con Martín Urest. Nosotros éramos delegados al Comité Capital de la UCR, yo era conducción de la Juventud Radical en esos años, y cuando tenemos un plenario donde se anuncia que ibas a asumir López Murphy como ministro y venía el ajuste en la educación, nosotros damos una discusión y nos terminamos yendo y nos cobija en ese momento la CTA y el Frente Nacional contra la Pobreza porque obviamente personas que teníamos una larga trayectoria política, de militancia desde el 82 con Alfonsín, bueno, nos quedábamos parias de lo que era el partido político, era tu familia, tu casa, tu todo. Y quiero destacar que el autor de la serie, que es Marito Segade, era otro compañero, o sea, él era también parte de la conducción por otra fuerza política, pero él también era parte de la conducción de la Juventud Radical, con lo cual también cuando relata todos estos hechos es alguien que estaba en el riñón de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero bueno, fue para nosotros muy duro, no solo después ver la llegada de Cavallo, sino ya el límite de López Murphy, el hecho de que viniera un ajuste sobre la educación pública cuando la educación pública para la UCR era un valor intangible, ¿no?